Hola amigas, oyentes de la página de Educación Bíblica o alguna hermana que pueda escuchar este video. Buenas tardes, casi buenas noches. Y bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Filipenses, ¿no? Vamos a continuar hablando y meditando de este precioso libro que escribió el apóstol Pablo en la prisión y este libro del gozo, ¿no? Y vamos a continuar con el capítulo 2. Ya en el último encuentro estuvimos meditando acerca de el Señor Jesucristo como el ejemplo supremo de humildad, y vamos a ver qué consejos continúa Pablo dándoles a estos hermanos de Filipos, por los que tenía, como a todos, pero por los hermanos de Filipos también tenía un gran y entrañable amor, ¿no? Como para todos aquellos que fueron el objeto del servicio y de la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 2 desde el versículo 12 hasta el versículo 18, ¿no? Y el título que le puse a este pequeño tiempo de meditar en la palabra, vida práctica, ¿no? Y vamos a orar sin más para comenzar. Señor, te pedimos que continúes con nosotras y te agradecemos por este tiempo. Bendice, Señor, este tiempo de reflexionar en el libro de Filipenses, para que sea de bendición para las oyentes como lo fue para mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, sin más, amigas, vamos a continuar y vamos a comenzar leyendo Filipenses 2 a partir del versículo 12, y dice así. El título que tiene la versión 1960, Reina Valera, que tengo, dice Luminares en el mundo, ¿no? El título que tiene esta versión. Dice, el 2.12 dice, por tanto, amados míos, no como siempre habéis obedecido, les decía el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, sino volvemos, por tanto, amados míos, no como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, ¿no? Y acá en este versículo, el primero, Pablo les dice, ocupaos en vuestra salvación. Y no es que les está queriendo decir que podrían perder la salvación o que se ocuparan en cómo podrían ser salvos, sino que les está exhortando a decirles que vivan una vida de acuerdo a esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo les dio a través de su sacrificio en la cruz. Porque si interpretáramos esta palabra como que deberían ocuparse para ser salvos, estaría contradiciendo Filipenses 1.6, que dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿no? Es lo que Pablo les dijo en el capítulo 1 a los filipenses. Y otro versículo que tenemos que tener en cuenta es que Pablo les está hablando que se ocupen de esa salvación, de esas buenas obras, como dice Efesios, ¿no? Que se ocupen en hacer esas buenas obras por las cuales el Señor los ha salvado. Y les pide, le dice, que siempre habéis obedecido, dice. O sea que les están pidiendo, como siempre habéis obedecido, sigan obedeciendo, aunque yo no esté, que no sea necesaria mi presencia física para que ustedes permanezcan fieles al Evangelio de Jesucristo, sino aun cuando yo no estoy, sigan siendo siempre obedientes y también sigan ocupándose en esas buenas obras, ¿no? Es lo que en este versículo Pablo, como muestra de una vida práctica, les pide que sean siempre obedientes y siempre estén ocupados. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, que es muy conocido por todos los cristianos, pero puede ser, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá el apóstol Pablo estaba describiendo que la salvación es por gracia, o sea que no necesitan ocuparse para ser salvos, sino ocuparse en esas buenas obras por las cuales Dios
los ha rescatado, los ha salvado a través del Señor Jesucristo. Que se ocupen en esas buenas obras, ¿no? Y después, vamos a continuar con el versículo 13, dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Esas buenas obras, esa capacidad, ese deseo, esas ganas, el querer como el hacer por su buena voluntad, es a través del Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿no? Y Pablo les pide que tengan en cuenta eso, que Dios es el que en ellos va a producir ese deseo de servirle, ese deseo de ser fiel al Evangelio, ese deseo de ser fiel al Señor Jesucristo, ¿no? Porque el Espíritu Santo mora en ellos. Ese es mi perrito, y cuando pasa alguien por la calle y hace un estruendo que lo asusta, ladra. Pero bueno, sigamos, estamos en casa. Y en el versículo 14, Pablo les va a dar unas pautas para que puedan... en el versículo anterior les estaba recordando que Dios les daba la fortaleza, que estén fortalecidos en Dios porque Él es el que iba a producir ese deseo de servicio, ¿no? Y en el versículo 14 le da algunas pautas que anoté como título, que continúan obrando con dignidad cristiana. Y dice lo siguiente, desde el versículo 14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y el 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Les decía que el título de este párrafo, desde el versículo 12 al 18 en mi Biblia, dice luminares en el mundo. Y Pablo les pide que en este sistema mundial maligno y perverso sean luz, sean luminares, ¿no? Y mire cuando se los estaba diciendo. Allá en aquella época todavía Pablo estaba preso y estaba escribiendo esta epístola y les pedía que sean luminares, ¿no? O sea, que este sistema y el príncipe de este mundo actúa y trabaja desde siempre, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, pero actúa y trabaja con el objetivo principal de que el Evangelio no sea predicado. Obvio que no lo va a lograr, ¿no es cierto? Quizás sea difícil, cada vez sea más controversial, cada vez sea más comprometedor. Y vaya si no lo fue para los primeros cristianos, ¿no? Que dejaron sendas para que nosotras podamos disfrutar en la predicación. Pablo dejó estas cartas escritas, y como decíamos en estudios anteriores, tantos siervos, tantos mártires que dieron su vida por el Evangelio, ¿no? Hablábamos de los himnos, no sé si recuerdan, de muchas cosas, de los libros que muchos escritores y estudiosos de la palabra, con muchas situaciones difíciles y complicadas, que incluso llegaron a morir, a misioneros en los países complicados, un sinfín de experiencias, aparte de los héroes de la fe que tenemos en la Biblia, ¿no? Nos han dejado el camino trazado y marcado. O sea que este sistema maligno y perverso, como dice acá, en medio de una generación maligna y perversa, ¿no? Existió siempre, en diferentes épocas, con diferentes costumbres, con diferente tecnología, con diferentes medios, de la misma forma. Pero ¿cuántos años han transcurrido desde que el apóstol Pablo estaba preso y escribió esta carta a la actualidad que vivimos hoy? Sigue siendo de la misma manera, ¿no? Sigue siendo igual de diferente forma, con diferentes métodos quizás, pero igualmente nunca va a ser fácil llevar el Evangelio, y Dios no nos ha prometido eso, ¿no? Bueno, sigamos. Les decía que los instaba a obrar con dignidad cristiana. Y miren qué interesante, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y busqué entre las explicaciones y en los diccionarios y encontré esta definición de murmurar, que mejor me gustó más la que describió el autor del libro que estoy estudiando, y que dice así: murmurar significa hablar en secreto
o conspirar. La idea contenida en esta palabra es el quejarse secreta o privadamente de algo, debiendo hacerlo en público. O sea, murmurar, ¿no? Conspirar, tiene que ver, no son buenas intenciones. Y muchas veces, otra definición que puede estar meditando en algún momento es cuando uno tiene la intención deliberada de causar un daño al otro, ¿no? Tiene la intención deliberada de producir un daño, de degradar, si murmuramos de la persona, si murmuramos de situaciones. Pero acá dice, significa hablar en secreto o conspirar. La idea contenida con esta palabra es el quejarse secretamente o privadamente de algo, debiendo hacerlo en público, ¿no? Vamos a leer algunos versículos que nos recuerdan también el pecado del pueblo de Israel que murmuró, ¿no? 1 Corintios 10:10 dice lo siguiente. Dice así, 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿no? Y está hablando del pueblo de Israel. Y acá le estaba hablando en cuanto a la idolatría y les recuerda cómo el pueblo de Israel había murmurado, ¿no? Y algunos de ellos perecieron por el destructor, por el enemigo, por Satanás, ¿no? Y otro versículo, Números 14 del 1 al 4, dice lo siguiente. Vamos a llegar a 14, del 1 al 4, dice así. Los israelitas se rebelan contra Jehová, dice el título. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, ¿no? O sea, el pueblo se rebeló cuando estaba en el desierto, quejaban contra su líder, contra la persona que los estaba guiando, saliendo de Egipto, del mundo. Egipto en la Biblia es una imagen, una figura de lo que el mundo representa para nosotras, para las hijas de Dios, para los cristianos hoy en día, ¿no? Y muchas veces, dice Pablo acá, sin murmuraciones y contiendas, dice, ¿no? Los instó a no murmurar, a no quejarse, quizás por las circunstancias que puedan vivir, quizás a no murmurar encubiertamente, sino hablar, expresar, ¿no? Y vamos a ver en Juan 8, 12 al 13, lo cual no significa que uno no puede hablar ni expresar, ¿no? Lo que puede estar pasando, pensando, sintiendo de la forma adecuada, ¿no es cierto? 8, 12 al 13 dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Ahí el Señor Jesús les decía, yo soy la luz. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Le dijeron, no. Él dio testimonio públicamente, dijo, yo soy la luz del mundo. Y los fariseos lo contradecían, tu testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie, le decía el Señor. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo les recuerda a esos fariseos murmuradores que murmuraban, que
conspiraban contra el Señor, que Él era la luz del mundo y que su testimonio era verdadero. Y eso es lo que Pablo les pide a los filipenses, ¿no? Que no murmuren, que hagan todo sin murmuraciones, que se comporten como lo que son, que luz, que irradien luz, que prediquen el Evangelio, ¿no? Y un último versículo sobre este tema, Números 20, para no detenernos tanto en esta, Números 21, del 4 al 9, dice lo siguiente. A ver. Cuando partieron al Mar Rojo con la serpiente de bronce, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra, y se desanimó el pueblo por el camino, ¿no? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Murmurar. Estaban en una situación difícil y ¿qué hicieron? Murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir a Egipto otra vez? Lo mismo que leímos en el versículo anterior, ¿no? Para que puedan agendar estos versículos y los puedan meditar, la que desean seguir pensando en esta actitud tan poco beneficiosa, ¿no? Para las hijas de Dios, el murmurar y el contender. Y después les pedía también, en el 2.14 le dice, acá en el 13, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y en el versículo 14, Pablo les pide también, continuando con el 15, para que seáis irreprensibles, dice, sin censuras, irreprensibles, o sea, si no tengan nada de donde las puedan agarrar, que se conduzcan con integridad como hijas de Dios, en lo que fuera, en cualquier actividad, en el trabajo, en las relaciones familiares, en donde fueren, ¿no? Y sencillos, o sea, sencillos, hijos de Dios sin manchas. Sencillos da la idea, dice acá, del vino que no se mezcla con agua y que baja su calidad, su naturaleza, que no es puro, ¿no? Tiene que ver con esa idea, o con ese metal que no se mezclaba ni se amalgamaba con otros para cambiar su calidad también en cuanto al metal, sino que era puro, mantenía y preservaba su pureza, ¿no? Eso es lo que Pablo les pedía a los filipenses. Y así debe ser la vida del cristiano. Efesios 5.8, vamos a leer un versículo que está dando vuelta a una página. Efesios 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿no? O sea, sean sinceros, sencillos, irreprensibles, que nadie tenga nada que decir. Sencillos como ese vino que no se mezcló, que mantuvo su pureza, sin murmurar, sin quejarse, sin conspirar, ¿no? Contra la obra de Dios. Y acá habla de esa generación maligna y perversa, ¿no? Como les decía anteriormente, en Mateo 5.14, vamos a leer un versículo. Les decía que actualmente todos los hechos, sucesos políticos, sociales, económicos, morales que se viven actualmente, en medio de todo ese sistema mundial, debemos mantenernos así, irreprensibles y sencillos, y hacer todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no? Sin murmuraciones. Ahora, hay una línea, vamos a leer este versículo, Mateo 5.14 dice, otra vez habla de que es la luz del... Vosotros sois, cuando leímos Juan 8 dijo, yo soy la luz del mundo. Y acá Pablo, el Señor Jesucristo, en Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? O sea que da la idea de que tenemos que ser eso, una ciudad asentada sobre un monte, brillar y mostrar y no negar el Evangelio, ¿no? No negar el Evangelio, no negar nuestras convicciones, nuestros valores. Y en este sistema actualmente es como que nosotros no vivimos en la época de Pablo, pero actualmente sí está muy complicado y considerar que somos la luz del mundo, porque Satanás está invadiendo mucho el sistema mundial, el sistema en todas las áreas, en la educación, en la política, y cada vez y tenemos los medios hoy en día, ¿no? Internet, la televisión, las películas, Netflix, todo está con Dios afuera. Los valores cristianos
han quedado fuera, y que sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios, su palabra va a permanecer para siempre, que nada va a prevalecer contra el Señor, contra su palabra. Pero nosotras tenemos la responsabilidad de ser luz en el mundo, ¿no? Como hijas de Dios, de mostrar la verdad de Dios, esa verdad absoluta, aunque el mundo no la entienda o aunque no la compartan. Y es muy difícil, pero por eso es importante. Pablo les pedía acá que tengan una vida cristiana práctica. Y eso es parte de la vida cristiana en diferentes lugares, en el trabajo, cuando salimos a la calle. Y no tiene que ver con el hecho que si me enojo o no me enojo, creo, sino con las firmes convicciones que no quebrantan valores cristianos que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con la verdad de la palabra, ¿no? Y no consentir la ideología de este mundo por beneficios personales. Y es muy difícil porque va a ser difícil para las cristianas que hacemos docencia, va a ser difícil para las personas que están inmersas en un sistema tan perverso que dirige este mundo, porque cada vez el hombre va a querer prevalecer sobre la palabra de Dios, como siempre, pero es como que hoy actualmente hasta incluso va a haber leyes, como ya las hay, y hay que mantenerse firme en esos principios, ¿no? Porque sabemos que la recompensa la recibimos del Señor, y sabemos que si tenemos firmes convicciones cristianas, el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por nuestra propia voluntad, ¿no? Porque a veces podemos querer menguar y cambiar la palabra por el sistema para ganar más personas, para quizás obtener más ofrendas. No sé cuál es el modo, cuál es el objetivo, pero la palabra de Dios debe prevalecer siempre, ¿no? Pablo siempre decía que él no quería ser gravoso a ninguno, sino que su verdadera voluntad y principios era predicar la palabra en su esencia, tal cual es, sin cambiarla, sin minimizarla, sin bajarla, ¿no? Para no quedar mal. Y a veces podemos cometer tener esa actitud de olvidarnos un poco de los principios que hemos aprendido y querer desviarnos por el que el sistema nos apremia, ¿no? Porque el sistema nos presiona y queremos alejarnos. O sea, seamos sabias, y porque también es importante, si somos madres, transmitir la verdad de la palabra correctamente para enseñar a nuestros hijos la palabra. Y sabemos que Dios es fiel, porque Dios permanece, y si nosotros la enseñamos correctamente, les estamos dando las armas para que permanezcan, ¿no? Y no seamos de un modo y tengamos unos valores dentro de la iglesia local y secularmente tengamos otros valores. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, continuemos, y creo que Pablo los estaba instando a esto acá, a los filipenses, ¿no? A permanecer firmes, a hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas, y para que seamos irreprensibles y sin censura, ¿no? En medio de esa generación perversa, iluminar, mostrar y marcar una diferencia ante los demás. Continuamos en el versículo 16, pero ¿cómo iban a hacer eso? Asidos de la palabra de vida, dice, tomados, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, ¿no? Pablo quería gloriarse y tener ese gozo de ver que los filipenses estaban deseosos de llevar el evangelio y de que el fruto de su trabajo, de su discipulado, de su amor y su entrega en enseñanza de la palabra a los hermanos de Filipos daba su fruto, ¿no? Agárrense de la palabra, no se olviden, les decía. Y continuamos con... hay muchos versículos, vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 119, 105, dice, lámpara, creo que es esa lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 119, 105, sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Después Juan 5, 24, esa es la palabra que debemos llevar a los que están a nuestro alrededor. Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Pablo los instaba a predicar el evangelio puro. El evangelio es arrepentimiento para perdón de pecados.
El Evangelio es arrepentirse y creer que somos pecadores, que no somos buenos y necesitamos que Dios nos dé todo. La esencia del Evangelio es eso, somos todos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Por eso acá dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, ¿no? Debemos predicar de Jesucristo la salvación. Por supuesto, Dios es amor, Dios es perdón, pero también debemos enseñar que somos pecadores y necesitamos salvación, ¿no? Ahí viene el arrepentimiento y el perdón de pecados por amor. Y es una obra que el Señor hace, pero nosotros debemos predicar la verdad absoluta tal cual es, ¿no es cierto? Y 2 Timoteo 4, 1 al 2, vamos a leerlo. 2 Timoteo 4, 1 al 2, se me fue Timoteo, acá está. 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le decía Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Es un poco como lo que les decía anteriormente, y se volverán a las fábulas. Las fábulas es algo imaginario, es un género literario de fantasía, que para los niños de jardín, las fábulas, los personajes son animales. O sea que es algo irreal, es algo que no es lindo de escuchar, es fácil de percibirlo, fácil al oído, suena lindo, suena agradable, ¿no? Entonces Pablo los insta acá a que prediquen la palabra tal cual es, no que les suene lindo al oído, al oyente, sino la palabra como Él pide que la expresemos, ¿no? Tal cual es, sin cambiarla, sin buscar beneficios personales, sin querer quedar bien. Y eso está bueno. No mezclemos tanta psicología, tantas nuevas filosofías humanas que hay hoy en día, actualmente, con la palabra. Si bien siempre existe la psicología cristiana y eso está muy bueno, pero siempre fundamentada en la palabra, ¿no? Y sabemos que la psicología justifica las acciones de los hombres, ¿no? Y o sea, ya de por sí la psicología puede considerar que está todo bien, no es pecado tal cosa, no es pecado tal otra, pero sabemos que debemos siempre buscar un psicólogo cristiano donde se fundamente en la palabra para enseñar y para redarguir, ¿no es cierto? Con la palabra. Cuando hay situaciones extremas, no todo el mundo necesitamos un psicólogo, pero sí un psicólogo cristiano te puede aconsejar y te puede orientar a la luz de la palabra de Dios, pero sin dejar la palabra de Dios de lado, por supuesto, ¿no? Continuemos con este punto. Y el último punto, decía proclamar la palabra. 2.16 dice, asidos de la palabra de vida, tomados. Dice, una de las grandes responsabilidades del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, es la propagación del Evangelio. La palabra de Dios tal cual es. Dice, instruye para que no lleguemos a que tengan comezón de oír. Redarguye, exhorta. Y el último punto, dice, preparado para cualquier circunstancia, el versículo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice así. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos vosotros, también vosotros conmigo, ¿no? Y hasta acá vamos a leer hoy. Y acá en estos dos versículos Pablo les remarcaba su dedicación al Señor, ¿no? 3 aspectos fundamentales, dice. Vamos a
Uno, derramado en libación. Libación es derramar algo, se usaba esa libación, derramar un líquido en algún sacrificio pagano, en una religiosidad. Entonces él usa esa palabra que implica derramar, que él iba a derramar su vida por el progreso del Evangelio, por la causa del Evangelio. El otro punto dice, aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio. Vamos primero a ver la parte de mandando en libación. Para eso vamos a ir a 2 Timoteo 4:6, ya vamos terminando. Vamos a leer 2 versículos más, o 3 y ya terminamos. 2 Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. Y en el 7, este versículo tan conocido, he peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo les explicaba que en su servicio y su dedicación al Señor implicaba también eso, ¿no? Derramar su vida por el Evangelio. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo en Filipenses 1:20 o 1:20 o 21, vamos a ver exacto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dijo en 21. Filipenses 1:21, ¿no? O sea, Pablo estaba tan consagrado y dedicado a la predicación del Evangelio que acá a los filipenses les recuerda que aunque sea que él derrame su vida y el sacrificio también que les pide a los filipenses. Vamos a ir a Romanos, un versículo muy conocido, Romanos 12:1, que dice, y el sacrificio que acá les pide a los filipenses, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? O sea, que presenten sus cuerpos en sacrificio, en la entrega, en el trabajo, porque muchas veces cuando uno hay que poner el cuerpo en qué es vuestro culto racional, dice, ¿no? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que lo que hagamos sea agradable a Dios y que esa consagración, esa dedicación a tener en cuenta el Evangelio en cada actividad que hagamos, que sea nuestra identidad, ¿no? En el Señor Jesucristo. Y también en cuanto al servicio, ¿no? El servicio y que presentéis sus cuerpos en servicio, ¿no? Que es vuestro culto racional y que no nos conformemos a este siglo, seguía diciendo Pablo en Romanos. Y el último versículo, vamos a leer en Juan 11, 25 y 26, dice lo siguiente. Juan 11, 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto le dijo el Señor Jesús a Marta, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pablo tenía esa firme convicción de que no iba a morir eternamente, aunque su cuerpo sea entregado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Y aunque sea, ya estaba para ser sacrificado, ya estaba para morir, ya estaba para que sea ejecutado porque él estaba preso, ¿no? Pero él confiaba que no iba a morir eternamente. Y los instaba a los filipenses y también les pide que se gocen en eso, ¿no? Que no pierdan el gozo a pesar de las dificultades, que puedan tener ese sacrificio, esa entrega y ese gozo de servir y de identificarse con Cristo y de predicar el Evangelio. Y quería leerles, para ilustrar un poco este último punto, que Pablo estaba preparado para cualquier circunstancia, que dice así. En el año 64 de la era cristiana, el incomparable apóstol de Jesucristo, Pablo, fue llevado al martirio, siendo decapitado en Roma durante la persecución de Nerón. Pero Pablo estaba preparado para esa circunstancia. Él ya sabía que había acabado la carrera, ya estaba para ser sacrificado, había peleado la buena batalla de la fe y por lo demás les estaba preparada la corona de vida, la cual el Señor le daría a todos aquellos, no solo a él, sino también a todos
los que aman su venida, les decía Timoteo, ¿no? Y qué hermoso que podamos tener nosotras esa motivación de servir a Dios porque a veces no nos pasa eso, ¿no? O sea, Pablo estaba en una situación difícil, los instaba que a pesar de las circunstancias, nosotros, ¿sabes? Muchas veces nuestra comodidad, sin nuestro entorno, nuestra familia no está perfecta, no nos servimos, no nos interesa hacer tal o cual cosa, siempre y cuando no se perjudique lo que hacemos, ¿no? Y el servicio y el evangelio era de esta manera. Esta manera para Pablo era el sacrificio y el servicio y presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y en cualquier circunstancia, no limitado solamente a la iglesia local, si bien es donde más las actividades en sí misma, pero siempre lo digo, si la actividad en sí misma no tiene como objetivo la prioridad de la vida de las personas, no tiene mucho fruto, mucha validez, porque el Señor murió por las vidas, no por la actividad en sí misma, ¿no? Entonces Pablo tenía esa motivación y los instaba que el Señor era el que producía en ellos el querer como el hacer, por su buena voluntad, por el Espíritu Santo en sus vidas, ¿no? Y les daba 3 consejos que se los leo, así vamos terminando porque ya avanzó mucho la cantidad, el tiempo, y dice así: 3 consejos que les dio Pablo. Primero, que desarrollen firmes convicciones cristianas. Otro consejo, que tomen la palabra de Dios como una guía práctica para su vida, ¿no? Y el último, gozarse de ser cristianos y de las dificultades, ¿no? Y que dispongamos nuestro corazón, ojalá podamos tener un 0,01% de la entrega, la disposición y el deseo de servir a Dios que tuvo Pablo, ¿no? Y que animaba a los hermanos de Filipos a que ellos mismos puedan tenerlo. Espero que les haya sido bendición, oyentes de esta página, y que puedan estar meditando y leyendo, los que tengan Biblias, estos pasajes y buscando los pasajes paralelos que pudimos leer para ampliar, ¿no?, esta situación, este tema tan importante de la vida práctica como consecuencia de haber tenido a Cristo, de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por este hermoso estudio de Filipenses, y que tú nos guíes y nos bendigas en cada situación y circunstancia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, mi Salvador. Amén. Bueno, nos veremos, amigas, en el próximo encuentro para continuar con el libro de Filipenses. En el próximo encuentro vamos a estar estudiando 2 personajes principales que están acá en este capítulo 2, que son Timoteo y Epafrodito. Nos vemos. Bendiciones. Chau, chau.